las descarguen cuando tengan la fecha de la clase. Por ejemplo, la filmina de la clase de hoy dice MRU, MRV 1 del 2, ¿sí? Esas filminas ya las pueden descargar. Lo demás, el material que está adicional, por ejemplo, resúmenes, ejercicios, guías, eso lo pueden descargar porque está bien y está chequeado, ¿sí? Lo que no tengo chequeado y lo que voy modificando son las filminas de las clases. A las filminas de las clases, por favor, revísenlas o descárguenlas cuando tengan la fecha del día en el que se dieran, ¿sí? Yo ayer ya cargué las filminas de hoy. MRU, MRV es el tema con el que vamos a empezar. Lo vamos a ver en dos partes. Vamos a ver primero ejercicios simples, como los que habían visto en el cursillo. Después ejercicios con gráfico. Eso no vieron en el cursillo, pero vamos a ver cómo se resuelve cuando el dato del ejercicio está en un gráfico, ¿sí? Y vamos a ver también encuentro, ¿sí? Eso en la primera parte. Después viene caída libre, tiro vertical. Después viene tiro oblicuo. Y después viene movimiento circular, ¿sí? Movimiento circular, por lo general, yo lo doy siempre con la guía 7 y 8. O sea, lo postergo, lo dejo para más adelante. Todavía no decidí qué voy a hacer con eso, ¿sí? Total, en la semana todavía tenemos tiempo. Si vemos movimiento circular va a ser por el viernes, más o menos. Así que déjenme definir a ver si lo vemos ahora o lo vemos después. Muy bien, entonces iniciamos con la unidad 3, con la primera parte. Yo les voy a mostrar ahora un resumen que les pedí que si tenían tiempo, ¿sí? Si tenían tiempo lo miraran, ¿sí? Obviamente que no es obligación, porque por ahí también les había dejado tarea, entonces eh, por ahí estaban con eso. Pero si lo han visto, lo único que me interesa que hagan ahora con este resumen es copiar las fórmulas, ¿sí? Yo se las voy a dejar un ratito para que las vean y las vayan copiando. Por eso les pido que tengan siempre a mano la carpeta, chicos. Antes de empezar la clase del práctico, necesito que tengan la carpeta con la lapicera, el lápiz, porque yo les voy a ir pidiendo que copien cosas. Y hoy van a empezar a resolver por lo menos 2 ejercicios solitos. Entonces necesito que por favor tengan para anotar, ¿sí? Estoy abriendo acá el resumen y los ejercicios. Bien, les muestro entonces, les comparto el resumen. Si lo hicieron, perfecto, yo les había pedido que del resumen copiaran las fórmulas, qué significaba cada parámetro en la fórmula y en qué unidades se medían, ¿sí? Si no lo hicieron, no importa, lo van a copiar ahora. Miren, ese que está ahí es el resumen que yo les preparé para el práctico, ¿sí? Aclaro, los resúmenes que están en la V mía son solamente para el práctico. No los pueden usar para estudiar teórico, ¿sí? Les puede servir como para dar un repaso de algunas aplicaciones del teórico, pero no para estudiar teórico, ¿sí? Bien, ¿qué van a copiar? Acá, cinemática, bueno, les hago primero una introducción, ¿sí? Lo que se estudia es el movimiento, ¿sí? Es la parte de la mecánica que describe el movimiento. Eso es cinemática, eso es lo que vamos a ver hoy. Parámetros que vamos a incorporar o parámetros que vamos a utilizar en esta unidad: velocidad, aceleración, desplazamiento, ¿sí? Yo acá les puse 2. Para describir este movimiento introducimos las cantidades físicas, velocidad y aceleración, ¿sí? Ambos son vectores, acá les aclaré que ambos, tanto la velocidad como la aceleración, son vectores, por lo tanto tienen magnitud, dirección y sentido, ¿sí? Acá se los resalto. ¿Qué significa esto en el práctico? Significa que al yo establecer un sistema de referencia, puede ser que ese valor de aceleración, de velocidad o de desplazamiento me dé negativo, ¿sí? ¿Qué sistema de referencia voy a usar en cinemática para el movimiento? Todo lo que vaya a la derecha va a ser positivo. Todo lo que vaya a la izquierda va a ser negativo, ¿sí? Todo vector dirigido hacia arriba va a ser positivo, todo vector dirigido hacia abajo va a ser negativo. Eso van a ser el sistema de referencia que voy a utilizar yo, porque es el que se usa en la bibliografía que ustedes tienen de la materia, ¿sí? Entonces, repito de nuevo, vamos a trabajar con magnitudes físicas, como la velocidad, la aceleración y el desplazamiento. Esos 3 son vectores,
Y como vectores pueden tener sentido, ¿sí? Un sentido positivo o negativo. ¿Cuándo van a ser positivos? Cuando estén dirigidos hacia la derecha o hacia arriba. ¿Cuándo van a ser negativos? Cuando estén dirigidos a la izquierda o abajo, ¿sí? De los tipos de movimientos que vamos a trabajar hoy, vamos a trabajar con MRU, ¿sí? Voy un poco rápido, chicos, porque esto ya lo vieron, les estoy hablando de cosas que conocen, ¿sí? MRU era movimiento rectilíneo uniforme, era un móvil que describía una trayectoria rectilínea, ¿sí? Y que se movía con velocidad constante. Entonces, características de MRU, la trayectoria es una línea recta, la velocidad es constante, por lo tanto no cambia, siempre el móvil se mueve a la misma velocidad, y la aceleración va a ser igual que a cero, ¿sí? Esas son las características de MR. ¿Y con qué ecuaciones vamos a trabajar? Acá les copié las ecuaciones. Esas quiero que las vayan armando en un borrador, ¿sí? En la carpeta no, porque después las necesitan como volver. Vayan armando aparte un borrador con las fórmulas. Después las pasan a limpio, ¿sí? Pero hoy necesito que tengan copias. Estas dos ecuaciones que marqué ahí en celeste las voy a poner en verde. Me copian esas dos ecuaciones, ¿sí? Y copian solamente qué significa cada término. El término V sub 0 es velocidad inicial. En el caso de MRU, la velocidad inicial es igual a la velocidad en todo el trayecto del móvil, porque es constante. Fíjense acá arriba, la velocidad es igual a la velocidad inicial, siempre vale lo mismo, es constante. V es velocidad para un tiempo t, siempre vale lo mismo. Recuerden que en MRU la velocidad no cambia. X0, posición inicial, todo lo que tenga subíndice 0 va a ser considerado como inicial, ¿sí? En este caso X es posición, 0 inicial. X solo es posición para un tiempo t, para un tiempo cualquiera, ¿sí? Supónganse que me dicen que cuánto se ha desplazado un móvil al cabo de 5 segundos. Bueno, a eso me está preguntando a mí la posición para un tiempo determinado. Y t es tiempo, ¿sí? Eso quiero que me copien, que vayan copiando en la carpeta. Perdón, en un borrador que vamos a usar como hojita de fórmula, ¿sí? Después les van pasando a limpio, pero ahora para que los tengan a mano, así cuando yo los pongo a resolver, saben qué usar. Entonces, repito de nuevo, en cinemática vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, vamos a trabajar con, yo les mencioné 3, pero en realidad son 4 parámetros. Los 3 primeros eran vectores, eran velocidad, aceleración, desplazamiento, y el cuarto es el tiempo, ¿sí? El tiempo es un escalar. El tiempo siempre tiene que dar positivo. Los otros 3 no pueden dar positivos o negativos dependiendo de hacia dónde se dirige el móvil. A posición o desplazamiento. Yo le puse acá posición, pero es lo mismo que desplazamiento, ¿sí? X es posición o desplazamiento. Porque también les hablo de desplazamiento y es X, ¿sí? Entonces, identificamos los parámetros acá en las ecuaciones. Velocidad la llamé V, posición o desplazamiento lo llamo X, a tiempo lo llamo T, y aceleración no aparece acá en esta ecuación porque es igual a 0. ¿Estamos? No vamos a tener aceleración en MR. Avanzo, chicos, me dicen, si necesitan más tiempo para copiar, me piden que me detenga, ¿sí? Voy a pasar ahora a las ecuaciones de MRV. Los gráficos acá los tengo, miren acá abajo el título, dice gráficos para MRU, los vamos a ver con un ejercicio, ¿sí? Pero acá en el resumen lo que yo les puse es cómo se grafica la velocidad y la posición en función del tiempo. Miren, bajo un poquito. Si yo quisiera dibujar velocidad y posición en función del tiempo, fíjense acá, la primera gráfica es la velocidad. La velocidad siempre es constante, ¿sí? Para cualquier valor de tiempo, T1, T2, T3, la velocidad en MRU vale lo mismo. Entonces, si les piden graficar la velocidad en MRU, es una línea horizontal, no cambia. Si la velocidad es constante pero negativa, supónganse que llevo una velocidad hacia la izquierda, ahí la grafico del lado de los negativos, ¿sí? Pero siempre vale lo mismo. Fíjense que en ambos casos, para una velocidad positiva o negativa en MRU, la graficamos como una línea horizontal, sin pendiente. ¿Por qué? Porque vale lo mismo para cualquier valor de tiempo, ¿sí? Chicos, ¿alguien necesita ver un ratito más acá, las dos ecuaciones y los nombres de los parámetros? Si no, avanzo. Por favor, deténganme si voy rápido, ¿sí?
Entonces, les estaba mostrando los gráficos. Entonces, cuando ustedes vean una gráfica de velocidad, donde la velocidad es una línea horizontal, en ese trayecto, ¿sí? La velocidad es constante y por lo tanto es MRU. ¿Estamos? Y con respecto al desplazamiento, si yo lo quisiera graficar, miren acá, la forma de desplazamiento, ¿sí? La fórmula, es la ecuación de una recta con ordenada al origen x0 y pendiente b. ¿Sí? Miren cómo queda la gráfica del desplazamiento. El desplazamiento para MRU es una línea recta, ¿sí? Con ordenada al origen, posición inicial. La posición inicial puede ser 0, la mayoría de las veces es 0. Si fuera distinta de 0, la grafico distinta de 0, ¿sí? Pero lo importante es que es una recta. Eso seguramente lo vieron en el teórico. Ya lo vamos a ver con un ejemplo práctico, ¿sí? Bueno, acá yo les puse un ejemplo, pero no es el que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar con ejercicios de la guía, eso ya se los voy a mostrar en las filminas de los ejercicios, ¿sí? Lo que les estoy mostrando ahora es el resumen que les había pedido que leyeran, ¿sí? Las ecuaciones que les había pedido que copiaran. Por las dudas, si no lo hicieron, les voy dando una repasada, ¿sí? Voy con MRV. MRV es otro tipo de movimiento rectilíneo, pero ¿qué diferencia tiene con el anterior? Que aquí la velocidad sí cambia, ¿sí? La velocidad no va a permanecer constante, sino que puede aumentar o disminuir, ¿sí? La trayectoria sigue siendo una línea recta, por eso se llama rectilíneo, ¿sí? Acá después la trayectoria es una línea recta y la aceleración es constante y distinta de cero, lo cual implica que la velocidad aumenta o disminuye de manera uniforme, ¿sí? Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado, hay aceleración, la aceleración hace que aumente o disminuye la velocidad, ¿sí? Y voy a trabajar con las siguientes ecuaciones. Se las marco para que las copien, pongan MRV y copien las ecuaciones para MRV, ahí en color verde. Los nombres de los parámetros son los mismos que antes, ¿sí? Nada más que ahora aparece un parámetro nuevo. Fíjense, velocidad v sub 0 sigue siendo velocidad inicial, v sigue siendo velocidad para un tiempo t. Acá se llama velocidad instantánea, ¿sí? Cuando dice velocidad instantánea, me pregunta velocidad en un instante determinado, por eso se llama instantánea, hace referencia a un momento específico, ¿sí? A un instante de tiempo específico. Entonces v va a ser velocidad para un tiempo t. Ven, acá les puse velocidad del móvil en un instante t. X sub 0 sigue siendo posición inicial, X sigue siendo posición o desplazamiento para un tiempo t. Acá agrego el término A, perdón, el factor A es aceleración, ¿sí? Y t, tiempo. Me copian ahí los nombres, ¿sí? Los que están repetidos de antes no hace falta que los pongan. El único parámetro nuevo que agregamos es velocidad, que ahora la llamamos instantánea, porque ahora sí depende del tiempo, sí pues es distinta de la velocidad inicial, va a ir cambiando. Y el término, perdón, el factor A que se llama aceleración. Y t, tiempo. Sí, ¿alguna duda hasta acá, chicos, de las ecuaciones? Profe, disculpe, en el chat están pidiendo si puede acercar un poquito la hoja. Ah, lo ven chiquito. A ver, listo. Sí, chicos. Sí, perdón. Igual ya pasamos ahora, chicos, a las filminas, y en las filminas están todas las ecuaciones. Nada más que lo que yo quiero es que lo tengan copiado ustedes como si fueran un borrador de fórmulas. Porque vamos a ir trabajando con eso. Ay, espero que me quedó muy grande, lo vamos a poner un poquito más. Ahí va. Si no llegaron a copiar las de MRU, no importa, con las de MRV salen las de MRU. ¿Por qué? Porque es la misma pero sin aceleración. ¿Sí? Entonces, a ustedes no les va a hacer falta estudiar fórmulas. ¿Por qué? Porque yo les voy a permitir trabajar con la hoja de fórmulas durante el parcial y durante toda la materia, ¿sí? Ustedes van a poder acudir a la hojita de fórmulas para resolver, y va a llegar un momento en el que solamente la van a usar para chequear, ¿sí? Porque no va a hacer falta ni que las memoricen, ya las van a saber usar. Las de MRV, ¿sí? Si yo quiero las de MRU, sacan el término aceleración y aparecen las de MRU. Si yo elimino todos los términos que tienen aceleración, porque aceleración es 0 en MRU, tienen las ecuaciones anteriores, ¿sí? Entonces, por ahora solamente con estas tres ya puedo deducir las demás. Y les va a pasar lo mismo con caída libre, tiro vertical y tiro oblicuo. Salen de acá, ¿sí?
Si yo me sé estos tres, de ahí salen todas las demás. Bien, me anotan importante una vez que las tengan copiadas. Tengo 1, 2, 3 ecuaciones. La tercera, si la miran bien, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda? Estas dos primeras y la tercera. Que si la observan, la tercera no tiene el tiempo como parámetro. ¿La ven? Es la única de las tres en donde el tiempo no figura como parámetro a la hora de calcular. Entonces, ¿cuándo me va a servir la tercera ecuación? Cuando el tiempo no sea dato. Anótenlo por ahí. Las dos anteriores requieren el tiempo. Fíjense que me hace falta el tiempo para poder resolver. Pero la tercera no. O sea que háganle ahí un asterisco, una flechita, la van a usar cuando el tiempo no sea dato. Entonces, hasta acá deberían tener copiado un grupo de ecuaciones para MRU, un grupo de ecuaciones para MRV, ¿sí? ¿Y qué significa cada uno de los parámetros en las fórmulas, ¿sí? Vamos a trabajar con sistema internacional prácticamente en todos los ejercicios. ¿Qué significa eso? Que el tiempo se va a medir en segundos, las longitudes se van a medir en metros, ¿sí? Metro segundo van a ser las unidades que vamos a trabajar. Por lo tanto, si las longitudes están en metros y los tiempos están en segundos, las velocidades por ende van a estar en metros sobre segundo, o metro por segundo sería la forma correcta. Y la aceleración en metro por segundo cuadrado. Acá les puse las unidades. Si vamos a trabajar con sistema internacional, recuerden. Recuerden que la única unidad donde no usamos sistema internacional es óptica, la unidad 2. De ahí en adelante acostúmbrense a trabajar todo en metro por segundo cuadrado, metro, segundo. Bien, ¿alguien está copiando? ¿Necesita más tiempo? Si no, yo directamente vamos a la filmina de hoy. Les muestro lo último con respecto a las velocidades. ¿Se acuerdan que en MRU la velocidad cuando la graficábamos era una línea horizontal? En MRV la velocidad va cambiando. Puede aumentar o disminuir, ¿sí? ¿Yo qué debería esperar a la hora de graficarla? Debería esperar que tengan alguna de estas dos formas. Fíjense, parto de una velocidad inicial y va aumentando, o parto de una velocidad inicial y va disminuyendo, ¿sí? Ahí tienen las gráficas de MRV de velocidad en función del tiempo, ¿sí? Fíjense que si la velocidad aumenta, o si la aceleración es positiva, a medida que yo voy aumentando en el tiempo, fíjense, para T1 tengo una velocidad 1, para T2 tengo una velocidad 2, para T3 tengo una velocidad 3, pero siempre es mayor la velocidad que sigue, ¿sí? Entonces la velocidad va aumentando con el tiempo. Esto nos va a ocurrir cuando la aceleración sea positiva. En cambio, si la aceleración es negativa, por ejemplo, cuando un móvil va frenando, la velocidad va a ir disminuyendo a medida que transcurre el tiempo, ¿sí? Entonces tengo velocidad en disminución, ¿sí? Bien, hace falta volver a alguno de las ecuaciones anteriores. Acá tienen la de MRU por si no las habían visto bien. Fíjense que son las mismas que las de MRV, pero sin el término de la aceleración. Salgo de acá y ya les muestro las filinas de la clase de hoy. Esto era lo que tenían que haber visto ustedes, ¿sí? Lo que tenían que haber revisado para empezar. Les pedí solamente eso, que leyeran las ecuaciones, qué significaba cada parámetro, y que si podían lo copiaran en una hojita que iba a ser como un borrador de fórmulas para que puedan resolver esto. Salgo de acá y vamos con lo de hoy. Ahora sí, lo de hoy es una presentación. Yo les voy a mostrar dos ejercicios. El primero es bien fácil, ¿sí? Porque es parecido a los que ya vieron para el cursillo de ingreso en algún momento, ¿sí? Y el segundo es lo único novedoso que tiene, que los datos salen del gráfico, ¿sí? ¿Cómo trabajaríamos los datos si están en un gráfico? Entonces, yo les voy a mostrar esos dos y después van a quedar ustedes resolviendo y me van a ir preguntando. Por eso necesito que tengan la hoja de fórmulas a mano, para que sepan, o sea, por lo menos para que tengan las fórmulas para resolver. Vamos a hacer, estoy trabajando siempre con la guía nueva, ¿sí? Si alguno está recursando en la materia o reparcializando para promocionar y tiene guía de años anteriores, chequeen los números de ejercicios. Las guías están todas en la UV, en la unidad correspondiente, ¿sí? La unidad 3 está cargada a la unidad 3 de la guía. Entonces, de ahí son los ejercicios para que chequeen el número, porque si no, por ahí yo les digo, para el parcial estudien tales ejercicios, y si ustedes tienen guías de años anteriores, van a tener otros. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Siempre revísenlos. El ejercicio 8 empezamos. Es un ejercicio simple. Dice que un camión en la cima de una pendiente comienza a bajar con una velocidad de 30 km por hora. Y luego alcanza una velocidad de 72 km por hora en 40 segundos.
Suponiendo aceleración constante, me pide calcular módulo de la aceleración, la distancia recorrida a los 40 segundos, la distancia recorrida a los 30 segundos y la velocidad a los 30 segundos. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a leer de vuelta y voy a ir sacando las cosas importantes. ¿Sí? Lo ideal sería que todo lo que yo les digo que es importante lo anoten para este ejercicio y después hay cosas que van a ser siempre así, entonces que las tengan anotadas como importantes. Miren acá, quiero que primero lo visualicen. Un camión va a ingresar a una pendiente, o sea, va a empezar a bajar, ¿sí? Por una pendiente, y en el momento en el que ingresa en la pendiente, ¿sí? Lleva una velocidad de 30 kilómetros por hora. Es la velocidad con la que va a ingresar a la bajada, ¿sí? Después, su velocidad va a ir aumentando. Fíjense que de 30 kilómetros pasa a 72 kilómetros por hora, en un tiempo de 40 segundos. Primero, ¿qué voy a hacer cuando yo leo un ejercicio de cinemática? Voy a identificar el tipo de movimiento. ¿Es MRU o es MRV? ¿Cómo me doy cuenta? Para que sea MRU me tiene que decir que la velocidad permanece constante. Y en ningún momento me tiene que decir que cambie. Entonces ahí es MRU. En MRV la velocidad va a ir aumentando o disminuyendo, ¿sí? Entonces me voy a fijar. Tiene una velocidad de 30 km por hora y luego la velocidad de 72 km por hora. Hubo un cambio en la velocidad, si se fijan, aumentó. Por lo tanto, el tipo de movimiento es MRV, ¿sí? Entonces, una vez que yo tengo identificado si es MRU o MRV, voy a poder ir a la familia de ecuaciones que describen ese movimiento. Entonces, de los dos grupos de ecuaciones que ustedes tienen copiados hasta ahora, el que voy a poder utilizar es el segundo, el de MRV. Repito, ¿por qué estoy segura de que es MRV? Porque la velocidad cambió, aumentó, ¿sí? Empezó a moverse más rápido. ¿Qué conozco del movimiento del camión? Conozco, miren, tengo datos numéricos, ¿sí? Tengo una velocidad de 30 km por hora, después tengo una velocidad de 72 km por hora, tengo este valor de 40 segundos. Lo que voy a hacer, lo mismo que les recomendé para óptica, a cada valor numérico le van a asignar un parámetro de los que están en las ecuaciones, o sea, algunos, por ejemplo, teníamos velocidad inicial, velocidad instantánea, aceleración, desplazamiento, tiempo. Alguno de esos valores está como dato, ¿sí? Entonces tengo que asignar a cada valor numérico un parámetro. Me dice acá que comienza a bajar con una velocidad de 30 km por hora. ¿Qué piensan? ¿A qué parámetro corresponde ese dato? Comienza a bajar con una velocidad de 30 km por hora. Miren las ecuaciones y me dicen a qué parámetro piensan que corresponde ese dato. Velocidad inicial. Bien, velocidad inicial. Velocidad sub cero. Perfecto. Alcanzando una velocidad de 72 km por hora. Ahí tengo otro número, ¿sí? ¿A qué parámetro corresponde? También es una velocidad, ¿sí? Si tienen duda de los valores, tienen que fijarse en las unidades. Es desplazamiento sobre tiempo, es velocidad, ¿sí? Pero esa va a ser la velocidad instantánea. Es la velocidad luego de un determinado tiempo. ¿Qué valor de tiempo? 40 segundos. Entonces conozco velocidad inicial, velocidad final y tiempo. Importantísimo lo que les voy a decir ahora, ¿sí? Dos cosas importantes. Cuando trabajemos con cinemática, primero chequen todas las unidades de los datos, ¿sí? Teníamos que la velocidad inicial y la velocidad instantánea están en kilómetros por hora y el tiempo en segundos. Voy a condicionar todo al sistema internacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que no tengo adaptado en el sistema internacional? Fíjense que el tiempo está en segundos, o sea que está bien. Lo que no tengo en las unidades correctas es las velocidades, están en kilómetros por hora. Entonces, a la velocidad inicial que está en kilómetros por hora, la voy a pasar a metro por segundo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacían los pasajes ahí de unidades, kilómetros por hora, metros por segundo? Yo uso fracción equivalente, que es lo que hacíamos en el cursillo de ingreso. Trabajo siempre con fracción equivalente. Si ustedes lo hacen con regla de 3 y se acostumbraron y les da bien, sigan con regla de 3, ¿sí? Yo siempre que tengan que pasar unidades en física voy a trabajar con esto. Tengo la magnitud que quiero cambiar, 30 kilómetros por hora. Fracción equivalente, 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, ¿sí? La escribo de tal manera que pueda tachar kilómetro con kilómetro. ¿Ven? Acá tengo 1000 metros equivale a 1 kilómetro. Entonces,
se simplifica kilómetros y me queda la longitud en metros. Y una hora equivale a 3.600 segundos. Escribo las fracciones equivalentes de manera que pueda tachar o simplificar lo que yo no quiero que esté. Quiero que se vaya ahora, se va ahora, ¿ven? Y se queda según. Hago 30 por 1000 dividido 3600 y ya tengo la velocidad en metros por segundo. Este es el pasaje de kilómetro por hora a metro por segundo, ¿sí? ¿Se acordaban de eso? ¿Hace falta que repasemos pasaje de unidades o se acuerdan fracciones equivalentes como trabajábamos con esto? Entonces, también lo pueden hacer con regla de 3 conociendo las equivalencias. 1000 metros equivale a 1 kilómetro, una hora equivale a 3600 segundos, ¿sí? Voy a hacer lo mismo con la velocidad final, o la velocidad instantánea, mejor dicho, de 72 kilómetros por hora, la paso a metro por segundo de la misma forma, ¿sí? Multiplico por la fracción equivalente 1000 metros 1 kilómetro para que se vayan los kilómetros, y por una hora igual a 3600 segundos para que se vaya hora, ¿sí? Yo acá no lo taché, no lo puedo tachar, pero si ustedes tienen la carpeta van simplificando ahí las unidades, y me queda la unidad final metro por segundo. Comparo la velocidad inicial con la velocidad final y observo que va aumentando la velocidad. ¿Qué significa esto? Que el movimiento es acelerado, ¿sí? O sea que la aceleración, si yo la calculo, me debería dar negativa. Perdón, positiva. Perdón, positiva. Si aumenta la velocidad, aceleración positiva. Hasta acá, el pasaje de términos. ¿Se acordaban cómo se hacen? Si no me repasan pasaje de unidades por fracción equivalente, eso lo vieron segurísimo en el cursillo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Por ahí hay mucha gente que no llegó a cursar el año pasado, entonces pasó todo un año sin haber visto nada de esto. Entonces, por favor, si tienen lo del cursillo, lo repasen. Es el pasaje más común, igual. Si no lo aprenden a este como yo se los di, lo copian ahí en la hojita de fórmulas, y por lo general siempre se pasa de kilómetros por hora a metros por segundo. Bien, tengo las dos velocidades ya en las unidades correctas para que sean las mismas que la del tiempo. Tengo todo en segundos, todo en metros. Voy a proceder a los cálculos. Acá les agrego otro dato antes de pasar a la siguiente filmina. Posición inicial, si el ejercicio no me dice nada de la posición inicial, la hago 0. Es más, les conviene hacerla 0 siempre, ¿sí? Entonces, si el ejercicio no me dice nada, la posición inicial, digo que el camión parte del punto 0 y desde ahí voy a empezar a medir todo lo demás, todo lo que me pide que calcule. Y el tiempo transcurrido es otro dato, 40 segundos, ¿sí? El tiempo que tengo como dato, 40 segundos. Cambio de filmina. Si hace falta que me detenga o que vuelva a la filmina anterior, me lo piden, ¿sí? Me anotan por ahí, importantísimo, lo primero que hago en cinemática, en el caso de que tenga MRV, es calcular la aceleración. Repito. El primer cálculo que hago, acá me lo pide el ejercicio en el punto A. Si no me lo pidiera, lo hago igual. Lo primero que hago en cinemática, antes de empezar a resolver, es determinar la aceleración. Si no tengo la aceleración, no puedo resolver nada. Si se fijan las tres ecuaciones que tienen para MRV, en las tres aparece aceleración. Si no la tengo, no puedo resolver, ¿sí? ¿De dónde se calcula aceleración? Casi siempre les van a dar datos para que la saquen de la ecuación de velocidad. Esta es la forma, o sea, los ejercicios por lo general dan datos para poder usar esa forma. ¿Cómo despejo aceleración de acá? La velocidad inicial pasa restando y el tiempo pasa dividiendo. Entonces me queda que aceleración es velocidad instantánea final menos velocidad inicial sobre el tiempo es igual a aceleración. Entonces reemplazamos, ¿sí?, las velocidades final e inicial en metros por segundo, el tiempo en segundo, y obtengo un valor positivo de aceleración, lo cual implica que el móvil está aumentando de velocidad. Repito de nuevo. Lo primero que hago antes de resolver cualquier ejercicio de cinemática es calcular la aceleración. Aunque el ejercicio no lo pida, empiezo por ahí. Se van a dar cuenta que la mayoría de las veces la aceleración puede salir de la ecuación de velocidad. O sea que conozco la velocidad con la que empieza el móvil, la velocidad instantánea al cabo de un tiempo t. Entonces de esta fórmula la pueden despejar a la aceleración, ¿sí? Velocidad inicial pasa restando, el tiempo pasa dividiendo. Para que yo pueda resolver y esto me dé coherente, tengo que tener todo en el mismo sistema de unidades. Por eso que hice el pasaje anterior. Si yo hubiera dejado los datos en kilómetros por hora,
me hubiera quedado kilómetros por hora dividido los segundos. O sea que la unidad de tiempo me queda mal, ¿sí? No me queda coherente, consistente. Por eso que hice el pasaje anterior de unidades. Ahí obtengo la aceleración del móvil. Avanzo. Si van teniendo dudas, por favor me avisan, ¿sí? Hasta acá hice el punto A, repito, aunque el ejercicio no lo hubiera pedido, empiezo igual por ahí, ¿sí? Me pregunta distancia recorrida a los 40 segundos. Quiero que se fijen en las ecuaciones que tienen. Si el móvil viaja siempre en el mismo sentido, si va siempre hacia el mismo lado, la distancia es igual al desplazamiento, y el desplazamiento recuerden que es posición, es X, ¿sí? Entonces, de las ecuaciones que tienen, ¿cuál podrían utilizar para calcular el desplazamiento a los 40 segundos? O la posición a los 40 segundos. Miren las ecuaciones y me dicen a ver cuál usarían. Puede ser la misma que uso yo, o puede ser otra, ¿sí? No necesariamente tiene que ser el mismo camino. Entonces, quiero calcular distancia a los 40 segundos. Si el móvil se mueve siempre en el mismo sentido, la distancia recorrida es igual que el desplazamiento, y el desplazamiento en cinemáticas yo lo llamé posición, es lo mismo, ¿sí? Recuerden, posición o desplazamiento es lo mismo. Bien, me dice que la segunda de las que yo había hecho la lista, perfecto, ecuación de posición o de desplazamiento. ¿Qué me dice esa ecuación? La voy a leer. Me dice que la posición de un móvil para un tiempo determinado es igual a la posición inicial más la velocidad inicial del móvil por tiempo, más 1/2 por la aceleración por tiempo cuadrado. ¿Sí? Entonces repito de nuevo, esta es la ecuación para desplazamiento o posición de un móvil para un tiempo determinado. ¿Qué tiempo? El tiempo de 40 segundos que me da el ejercicio. Dijimos que la posición inicial la íbamos a considerar 0. ¿Ven? El primer término, 0. La velocidad con la que empieza el recorrido cuando se ingresa a la pendiente es velocidad inicial 8,33. ¿Sí? Recuerden que habíamos pasado las unidades. El tiempo, 40 segundos. 1/2 por aceleración, que la calculé recién, por el tiempo al cuadrado. ¿Ven? Si yo no hubiera calculado la aceleración, no puedo resolver porque me faltaría el valor de A. ¿Sí? Por eso, aunque el ejercicio no lo pide, recuerden siempre calcular primero la aceleración. Tengo todos los valores acá en la ecuación, puedo resolver y calcular el desplazamiento. Yo acá ya les puse el resultado final. Les va a pasar siempre conmigo esto porque hay muchas veces omito el paso anterior, o sea, en el que resuelvo término por término, directamente pongo el resultado final, es porque quiero que ustedes completen después. A mí me gusta que después vuelvan a hacer de nuevo los ejercicios que yo hago en clase para que vean si se entendió el procedimiento como se los expliqué, ¿sí? ¿Y qué van a ir haciendo? Van a ir completando. Acá van a ir terminando la ecuación. Fíjense que acá yo no hice el término por término, sino que directamente puse cuánto vale X. Y me gustaría que se acostumbren a trabajar con las unidades. Entonces, voy a resolver todos los términos de la ecuación con las unidades. Y voy a verificar si el resultado final está bien escrito y si efectivamente está en metros. En la resolución, chicos, cuando ustedes me van a poder mandar a mí el examen, yo les pido que lo trabajen con las unidades, ¿sí? Acostúmbrense desde ahora. ¿Por qué? Porque después, si lo quieren hacer después, les va a costar. Acostúmbrense a resolver paso por paso con las unidades, porque yo se los pido así. Se los enseño así, yo me tomo el trabajo de hacerlo así, entonces ustedes también. En la carpeta resuelven con todo el procedimiento respetando las unidades, ¿sí? De paso se van a ir dando cuenta si va bien. Si acá me hubiera quedado metro por segundo y acá me hubiera quedado metro, a esos términos no los puedo sumar. Entonces en física, para que yo pueda sumar dos términos, tienen que tener la misma unidad. A veces me doy cuenta de que cometí errores o que me faltó elevar a un cuadrado alguno de los parámetros cuando las unidades son inconsistentes, ¿sí? Bien, entonces calculé distancia recorrida a los 40 segundos. Distancia recorrida a los 30, lo paso rápido, eso lo hacen ustedes después cuando vuelvan a hacer el ejercicio. Es lo mismo, pero ahora en vez de 40 uso 30, ¿sí? 30 segundos. Es lo mismo, pero cambio el tiempo. Profe, ¿puede Y el volver un último, segundo a la página anterior? ¿sí? Hay distancia recorrida a los 40 y distancia recorrida a los 30, me pregunta. Es la misma ecuación, pero cambio el valor de tiempo. Para que les sirva de referencia, si tuvieran que comparar los resultados, Profe, gracias.
La distancia recorrida a los 40 debería ser mayor que a los 30, entonces verifico. Siempre vayan verificando los resultados. Fíjense que antes había recorrido, a ver cuánto era, 500 y algo. 565 a los 40 segundos, y cuando lo calculan a los 30 me dio 380. O sea que es coherente, ¿sí? Porque mientras más avanza el tiempo, más recorrido hace, ¿sí? Velocidad al cabo de 30 segundos. Ecuación de velocidad, puedo usar cualquiera de las dos. La de velocidad inicial, la de velocidad instantánea, perdón, o la de velocidad al cuadrado, ¿sí? Yo elijo la primera porque es más sencilla. Pero si hubieran querido utilizar la de velocidad al cuadrado, les tendría que dar lo mismo. Al cabo de 30 segundos. El tiempo es 30 segundos, ¿sí? Cuando me pregunto una velocidad para un tiempo t, esa velocidad se llama velocidad instantánea, velocidad en un instante determinado. Velocidad igual a 8,33 metros por segundo, que es la velocidad inicial, más aceleración por tiempo. Calculo la velocidad a los 30 segundos y me da 17,03. Fíjense que la velocidad... vuelvo un segundo para mostrarles algo y ya volvemos de nuevo a esta filmina. La velocidad a los 30 segundos me dio 17. Y la velocidad a los 40, ¿cuánto era? ¿Se acuerdan? En metros por segundo. Era 20. La velocidad a los 40 segundos, la velocidad que alcanza es 20 metros por segundo. O sea que cualquier velocidad anterior, a un tiempo anterior, a los 20, a los 10, a los 30, me tiene que dar menor que esta, ¿sí? ¿Por qué? Porque a los 40 segundos alcanza 20. Entonces, si yo calculo a los 30 y me da 25, algo anda mal, ¿sí? Entonces me dio 17, que es menor que 20, está perfecto. ¿Se entiende ahí cómo comparé la velocidad? ¿Por qué estoy segura de que es coherente? Porque a los 40 tiene que ser 20 metros por segundo. O sea que cualquier tiempo anterior a 40 tiene que ser menor la velocidad. La velocidad va aumentando con el tiempo, ¿sí? ¿Dudas con respecto a esto? Este ejercicio es como a modo de repaso. Ustedes ya a esto en algún momento de la vida, en el secundario o en el cursillo, lo tienen que haber visto. ¿Qué van a hacer ahora? Van a hacer uno de la guía ustedes solitos. Vamos a verlo. Se tienen que ir familiarizando con las ecuaciones. Entonces yo les voy a dejar uno, ahí les digo bien qué número de ejercicio es. Vamos a ir haciendo así, ¿sí? Uno cada uno. Yo ya les mostré cómo se hacía el ejercicio 8 y ahora les voy a pedir que hagan ustedes uno de la guía de trabajos prácticos. Por eso les pedí que tuvieran la carpeta y la calculadora. Van conmigo, chicos, ¿sí? Por favor, les pido, porque es la única forma que van a tener para ver si van entendiendo o no, es haciéndolo. Si ustedes no resuelven, o si leen lo que yo resuelvo, por más que ustedes entiendan lo que yo estoy haciendo, si ustedes no lo hacen en algún momento, el día del examen no les va a servir o les va a demorar mucho más tiempo. Entonces, para adquirir agilidad tienen que ir resolviendo ustedes. Bien. Ahí les comparto la guía. Compartir la guía. Bien, ahí tienen la guía de trabajos prácticos, ¿sí? Estamos en la unidad cinemática 3 en una dimensión, ¿sí? En la primera parte de la unidad 3. Bueno, acá está todo un resumen de lo que yo les conté, después hay modelos de ejercicios resueltos, y más abajo donde dice problemas a resolver, esos son los ejercicios que yo voy dejando de tarea, ¿sí? A los anteriores que están resueltos los pueden ir mirando también. Van a hacer de la guía... ¿Dónde está? El ejercicio 7, que tiene resultado. ¿Sí? Entonces yo lo dejo acá en la pantalla, por si no la tienen en papel o la guía, lo van leyendo de acá. Ejercicio 7. Dice, un avión de reacción partiendo del reposo, al final de la carrera adquiere una velocidad de despegue de 270 kilómetros por hora, recorriendo una distancia de 2.200 metros. Se supone aceleración constante y les pide calcular el tiempo de despegue, la aceleración y la velocidad adquirida 20 segundos después de haber iniciado la carrera.
A ver si me prestaron atención lo que yo les dije como 5 veces, porque no, menos de 5 veces no lo repetí. De los 3 ítems que tienen acá, ¿por cuál empezarían a resolver por más que estén en ese orden? Hay una sola forma de empezar a resolver. La La aceleración. aceleración. Aunque no lo pida, aunque me lo pida el último, es lo primero que hacen, porque si no, me van a trabar y no van a poder seguir. Si no tengo la aceleración, no puedo, ¿sí? Entonces intenten resolver la aceleración. Miren, imagínense una pista rectilínea, el avión va a recorrer toda la pista y cuando finalice los 2.200 metros, ahí se produce el despegue, cuando se despega de la Tierra, ¿sí? Entonces tengo el desplazamiento, la distancia recorrida, me dice que parte del reposo, ahí tengo una idea de la velocidad inicial, me da la velocidad con la que finaliza el recorrido recto ese antes de elevarse, y con eso ya tengo los datos suficientes como para empezar a resolver, ¿sí? Empiecen. Dudas que tengan me van preguntando y después lo controlamos, ¿sí? Para que se vayan familiarizando con las ecuaciones. Chicos, y lo van haciendo con las unidades. No se negocian las unidades en física. En cualquier otra materia, y ni siquiera, ni en química, ni en ninguna de las materias donde trabajamos con unidades se puede negociar porque la magnitud física está compuesta del número y la unidad. Es tan importante el número como la unidad. Así que van resolviendo todo con la unidad. Estoy acá, me silencio. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Avanzando, o quieren que vamos viendo por parte. Si quieren vamos chequeando la aceleración, a ver si está Vamos bien. viendo, profe. A ver, bueno, supongo que ya copiaron los datos. Vamos a ver la resolución. Háganme caso y pónganse, si hoy no trajeron nada como para empezar a resolver, mañana sí o sí, sin falta, carpeta. Yo les pedí, por favor, carpeta del práctico. Créanme que es re importante que tengan cuando digo carpeta es un cuaderno, lo que tengan, pero tengan todo organizado lo del práctico, ¿sí? Bien, tenían como datos, tenían que empezaba a partir del reposo, o sea que la velocidad inicial era 0. ¿Lo están viendo lo que les estoy compartiendo o no? Estoy mostrando en Word. No, profe, no No, nos profe, veo. no se ve. Ah, con razón. Sí, porque no los veo a ustedes, lo tengo yo en mi pantalla, pero ustedes acá. Ahí está, ahora sí. Entonces, conocían la velocidad, me dice que parte del reposo. Partiendo del reposo me da una idea de que la velocidad inicial es 0, ¿sí? Velocidad inicial 0. Adquiere una velocidad de 270 kilómetros por hora. La velocidad de despegue, la velocidad final, ¿sí? Es la velocidad final o la velocidad al cabo de un tiempo t. Me dice que recorre una distancia de 2.200 metros. 2.200 metros. Con aceleración constante. Y me pide tiempo para lograr el despegue, aceleración y la velocidad al cabo de 20 segundos. ¿Sí? Acá les copié yo los datos. Entonces les puse velocidad inicial, velocidad sub 0, porque parte del reposo, lo mismo que les estoy hablando, se los copié acá. Deberían haber cambiado la velocidad final 270 kilómetros por hora, haberla pasado a metros por segundo. ¿Se dieron cuenta que tenían que pasar la unidad? Si no se dieron cuenta, no borran, lo resaltan y ponen ojo con las unidades. Cuidado a pasar las unidades antes de empezar a resolver. Entonces, velocidad de despegue me queda 75 metros por segundo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se habían dado cuenta? Bien. Sí, profe.
Sí, profe. Perfecto. Después, desplazamiento está en metros, o sea que lo dejo así como está, y empiezo calculando la aceleración. ¿Ven que empecé por el punto B? Esto es siempre, créanme, porque es como ustedes tienen que, mírenlo así el ejercicio, como un ovillo que tengo que desenredar, la punta por la que voy a empezar a desenredar el ejercicio es la aceleración. Les va a pasar en cinemática y les va a pasar en dinámica. Teniendo la aceleración, lo demás sale fácil, ¿sí? Con las ecuaciones sale fácil. Aceleración. Habíamos calculado en el ejercicio anterior de la velocidad instantánea, ¿se acuerdan? De ahí la habíamos sacado. Pero ¿qué diferencia hay entre el ejercicio 8 y el ejercicio 7? La diferencia es fundamental. En los datos no aparece el tiempo. Y yo les había dicho que hay una sola ecuación por la que puedo empezar a resolver cuando el tiempo no es dato. Si el tiempo no es dato, la única ecuación que me va a salvar es la de velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, empiezo con la ecuación... perdón, les agrando esto, no sé si me lo están pidiendo, pero... Cierto que no lo ven bien. Entonces, repito, cuando no tengo el tiempo, van derechito por la ecuación de velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, velocidad al cuadrado. ¿Qué me dice la ecuación? Que la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por a por... Acá me pone x menos x0. X es la distancia, perdón, el desplazamiento, ¿sí? Total, menos x0, que es la posición inicial. Yo les había dicho que posición inicial, si no me dicen nada, la hago 0 siempre. Recomendación mía, háganla 0 siempre. Velocidad inicial, posición inicial 0, ¿sí? Velocidad inicial también es 0 porque parte del reposo, solamente por eso, ¿sí? En el anterior no partía del reposo. Acá sí, por eso la puedo hacer 0. Y despejo la aceleración. Para despejar tengo que dividir en términos y voy pasando lo que está más por fuera del término que contiene la incógnita. Entonces, lo primero que despejo es velocidad inicial al cuadrado. Está sumando, pasa restando. Y después, el factor 2 por x menos x0, que está multiplicando aceleración, lo pasé dividiendo, ¿sí? ¿Podría haber hecho x0 y después multiplicado por 2 y después de ahí despejar? Sí, se puede. Yo lo que hice fue hacer un pasaje como más general. Pero ustedes podrían haber resuelto antes de hacer el pasaje, ¿sí? La aceleración me da 1,28 metros por segundo. Es la aceleración del avión. Déjenme siempre con 2 decimales. O van resolviendo con 2 decimales mínimo o cargando todo lo de la calculadora, ¿sí? Si quieren ir, porque hay personas que van programando y van tomando el resultado anterior para el cálculo siguiente, perfecto, ¿sí? Lo que no pueden hacer acá es hacerme, por ejemplo, 1,2. ¿Por qué? Por 2 razones. 1,2 no es porque está mal redondeado, sería 1,3. Y les va a dar mucha diferencia el resultado numérico final, ¿sí? Ya vamos a ver cuando veamos mediciones y errores cómo hacemos con los redondeos, ¿sí? Porque por ahí lo cortan sin mirar lo que están dejando y redondean mal y después cuando van a resolver en el parcial hay un rango tolerable de redondeo, pero si yo esto lo corto en 1,2 va a estar mal, seguramente va a quedar por fuera el resultado, por más que el procedimiento esté bien, así que cuidado cuando redondeo, ¿sí? 2 decimales mínimo y si quieren ir cargando todo lo de la calculadora, mejor, ¿sí? ¿Sí? Profe, no entiendo cómo despejó acá esta fórmula que no contiene el tiempo. No entiendo el despeje. ¿Puedo Cuando explicarlo? paso, el velocidad 0, al cuadrado lo pasé restando, hasta ahí estamos bien, ¿no? Sí. Lo que yo hice fue, acá esto sería un producto de 3 factores. 2 Claro. por A por un factor que es el paréntesis, ¿sí? Lo que yo hice ahí fue asociar, porque la multiplicación me permite asociar. Lo que yo hice fue asociar el 2 con el factor x menos x0. Pero repito, es porque yo lo hice general, ¿sí? Si vos hubieras reemplazado acá 2200 menos 0, al 2200 lo hubieras multiplicado por 2, que te da 4400, también hubiera estado bien. Yo acá hice el despeje más general de la forma. Repito, lo que hice fue Claro. asocié. Pero no sé por qué lo hice. Esto lo hice hace un montón. Vos me preguntás ahora si lo hubiera hecho de la misma forma. No, no lo hubiera hecho de la misma forma. Lo que yo hice fue asociar los factores. ¿Ves? Este factor que es 2 por, lo asocié porque me lo permite la multiplicación. Entonces todo el factor, que es porque está todo multiplicando la A,
todo ese factor, que lo voy a poner con rojo ahí, toda esa parte, que es un factor, ¿sí? Porque lo asocié. Es como si en vez del paréntesis hubiera tenido, por ejemplo, C. 2 por C. Ah, ok, Lo que hago es, dale. ¿sí? Sí. El Ahí paréntesis entendí. es un factor más. Yo lo que hice fue asociarlo con el 2, ¿sí? Lo del paréntesis yo no lo desarmé, sino que lo llevé todo junto. ¿Podrían haberlo hecho distinto? Sí, capaz que era mejor. Yo no sé por qué lo hice así. Es como que lo hice bien general. Claro. Pero el resultado, si ustedes lo despejaron distinto y les dio lo mismo, está perfecto. ¿Sí? Repito, es como que ese paréntesis fuera un factor, por ejemplo, C. Entonces que fuera 2 por A por C. Yo junté 2 con C y lo llevé al otro lado. ¿Sí? Eso fue lo que hice. Bien, cuando tengo la aceleración calculada, les había dado ese valor, 1,28 metros por segundo cuadrado. Acuérdense que voy trabajando con las unidades, ¿sí? Cuando tengo la aceleración ya puedo despejar lo que me pida el ejercicio. Me pide, en el punto A, me pide, vamos a ver cómo lo dice, el tiempo para lograr el despegue. Quiere decir que me tengo que calcular el tiempo que el avión demora en recorrer los 2.200 metros, ¿sí? El avión recorre 2.200 metros y despega. Entonces quiero saber cuánto tiempo demoró en la trayectoria esa de 2.200 metros. Me voy a ver las ecuaciones que tengo. Tengo dos ecuaciones de las cuales puedo despejar el tiempo. Tengo la ecuación de posición, la de X, y la de B. Cualquiera de las dos la puedo usar. Me conviene siempre que puedo usar dos ecuaciones, elijan la más sencilla, ¿sí? Yo lo voy a despejar de la ecuación de velocidad, porque conozco la velocidad final, conozco la velocidad inicial, conozco la aceleración y me falta el tiempo, ¿sí? Si lo hubieran querido despejar de la segunda ecuación, ¿sí? También se puede, pero ahí el tiempo está al cuadrado, tengo que resolver una cuadrática, ¿sí? ¿Despejaron tiempo? ¿Llegaron hasta ahí? Si no, llegaron a ese resultado, me van contando a ver qué les fue pasando. Si van haciendo cosas que están mal, por ejemplo, me olvidé de pasar las unidades, eso está mal, no lo van borrando, sino que van corrigiendo, ¿sí? Si, por ejemplo, usé una ecuación más larga y me demoré más, siempre revisen las ecuaciones. Cuando puedan usar dos, elijan la más simple. Profe, a mí me dio un resultado un poco distinto, 58,59. ¿Está bien? También. Está bien, está perfecto. Depende de la cantidad de decimales que hayan utilizado acá en el... Yo probablemente estoy arrastrando todos los decimales. Pero está perfecto, ¿sí? Está dentro de la tolerancia. Ahí me voy a fijar, pero lo que yo debo haber hecho es... porque yo voy acumulando en la calculadora. Déjame ver si fue lo que hice. Porque la aceleración real da 1,2784. Entonces yo lo que hago, la llevo al valor. Entonces hago 75 dividido eso. Y ahí me da los 58,67. Es porque yo voy arrastrando todo en la calculadora, ¿sí? Pero quédense tranquilos que si toman dos decimales o arrastran todo en la calculadora, está dentro del rango de tolerancia del resultado, ¿sí? Bien, velocidad a los 20 segundos. Me pide una velocidad instantánea. Acuérdense que cuando es velocidad para un tiempo es la ecuación de velocidad instantánea. Es la velocidad en un instante t, ¿sí? Antes de que la calculemos, no quiero que la vean. Calculé acá que el tiempo que demora en despegar es 58,67 o 58,59 el que les haya dado segundos. 58 segunditos y un poquito más. En el punto C me pide calcular la velocidad a los 20 segundos. ¿Ustedes qué esperan? Que la velocidad a los 20 segundos sea mayor, igual o menor que la velocidad que tiene el avión al despegar. La velocidad de despegue, si la vemos acá arriba, era 75 metros por segundo para un tiempo de 58 segundos. Si yo calculo la velocidad para un tiempo anterior al despegue, debería ser menor, mayor, igual, menor. Perfecto, Santiago. Todo eso vayan preguntándoselo a ustedes a medida que van resolviendo un ejercicio, porque les va a ir dando idea de si van bien, porque a veces se olvidan de un cuadrado, por ejemplo acá en la velocidad, y me da un resultado muy distinto al que me debería dar, pero yo haciendo esas comparaciones me puedo ir dando cuenta si voy bien o no. A los 20 segundos la velocidad debería ser menor que la de despegue. Lo calculo y me da 25,6, ¿sí?
la de despegue es 75, lo cual es coherente, me tiene que dar una velocidad menor. Si me da más de 75, algo está mal, porque el avión no puede ir frenando, acelerando, frenando, acelerando. Va con una aceleración constante, ¿sí? La velocidad va aumentando cada vez más. Bien, ¿cómo les fue con este ejercicio? Lo que yo quiero que vayan haciendo por ahora es familiarizándose con las ecuaciones, los nombres de los parámetros y las unidades, ¿sí? Que vayan siendo capaces de identificar qué datos tengo en el enunciado y si la unidad está bien o la tengo que modificar. Hasta ahora quiero que vayan haciendo eso. Y reconociendo el grupo de ecuaciones con cuál puedo empezar a resolver y con cuál todavía no. Recuerden, hasta ahora importante dijimos, siempre tener todas las unidades del sistema internacional. En el caso de empezar a resolver, busco siempre la aceleración, por más que el ejercicio no lo pida o lo pida en un punto posterior. Y de las ecuaciones, ir seleccionando siempre las que sea más fácil, porque no sé, probablemente se pueda resolver de distintas maneras, pero siempre vayan seleccionando las ecuaciones más sencillas. Ir resolviendo con las unidades, y todas las unidades por escrito. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien que le haya dado un resultado diferente y quiere que veamos por qué? No, ¿Llegaron pero hasta ninguna. aquí? Perfecto. Bien, cambiamos entonces metodología de ejercicios. Este es un ejercicio donde tengo un solo tramo. Vamos a ver qué pasa cuando el móvil hace cosas distintas. Por ejemplo, un auto, ¿sí? Si ustedes van, por ejemplo, de una ciudad a otra, no van siempre con velocidad constante, ¿sí? La velocidad va aumentando, va disminuyendo, si hay un semáforo queda en reposo. Entonces vamos a ver ejercicios donde el móvil no se mueva con un único tipo de movimiento, sino que su velocidad, por ejemplo, vaya cambiando, las aceleraciones vayan cambiando. Vamos a ver eso, son ejercicios típicos de la guía por tramos, ¿sí? En este caso, Santiago, no, MRV. ¿Por qué MRV? A ver si se dan cuenta por qué. MRV, me doy cuenta de que es MRV porque la velocidad cambia. ¿Cómo me doy cuenta que la velocidad cambia? Porque está quieto, parte del reposo. Si está en reposo, quiere decir que la velocidad es cero, ¿sí? Para que sea MRU, tendría que ser siempre cero la velocidad. Y no es así, vamos a ir viendo que el avión va a ir aumentando cada vez más de velocidad hasta lograr el despegue. Si la velocidad cambió, ya no es más MRU. Acá, del reposo pasó a 270 km por hora. De una velocidad cero pasó a una velocidad mayor, por lo tanto es MRV, ¿sí? Entonces, para que sea MRU, la velocidad no tiene que cambiar. Si está quieto y se empieza a mover, inmediatamente MRV, porque de cero pasa a una velocidad distinta de cero, ¿sí? Que es mayor que la inicial. Bien. Entonces, les dije ahora que vamos a ver movimientos combinados cuando no puedo encasillar al ejercicio dentro de un único tipo de movimiento. Yo les había dicho que puede ser MRU o MRV. Vamos a ver qué pasaría cuando tengo mezclado. Acá, ejercicio 4. De la guía hay varios como estos. Hay algunos en los que les da el gráfico del ejercicio y hay otros donde tienen que imaginarlo ustedes al gráfico, que es un poquito más difíciles. Yo, si les tengo que tomar algo así en un parcial, les doy yo el gráfico completo, ¿sí? Para que no se hagan lío graficando. Hay un par ahí que tienen que graficarlo, yo les voy a decir cuáles son, si se animan, yo los tengo resueltos ahí en los ejercicios que les cargué. Pero como que primero tienen que pasar por todo esto, los ejercicios fáciles, los ejercicios con gráficos, y después recién animarse con los que tienen que graficar ustedes. Ejercicio 4 de la guía dice, dado el siguiente gráfico de velocidad de un móvil en función del tiempo, calcular el espacio total recorrido, la velocidad media, y hacer el gráfico de la aceleración en función del tiempo. Eso me pide el ejercicio número 4. Y me da como dato un gráfico. Me da ese gráfico que tienen ahí. Cuando tengan gráficos en cinemática, importantísimo, miren, ¿qué grafica? Velocidad en función del tiempo, en metros por segundo, tiempo en segundos. ¿Ven? Velocidad en función del tiempo. Ojo con los gráficos de cinemática, porque a veces puede graficar otras cosas, por ejemplo, aceleración en función del tiempo, o desplazamiento en función del tiempo, entonces cuidado con lo que están graficando. Cuidado con las unidades en las que grafica. Si esto me diera en kilómetros por hora, cuidado porque el dato de velocidad estaría en kilómetros por hora. Entonces siempre verifiquen a ver qué se grafica en función de qué y qué unidades está utilizando, ¿sí?
Este gráfico describe el movimiento de un móvil, ¿sí? Que empieza, fíjense acá arriba, en el tiempo cero, para el tiempo cero, con una velocidad de 50 metros por segundo. Después la velocidad, si yo voy viendo a medida que avanza el tiempo, yo me voy moviendo hacia la derecha en el eje X, ¿sí? Y veo que para los valores de tiempo, a medida que van aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, hasta los 10 segundos, la velocidad va disminuyendo, ¿ven? Que cada vez es más bajita la velocidad. Hasta que a los 10 segundos la velocidad se vuelve constante, ¿sí? Y después de los 30 segundos empieza a cambiar de nuevo, pero esta vez aumenta la velocidad. ¿Ven cómo va cambiando la velocidad? Esto es una gráfica, ¿sí? Y fíjense en las pendientes. Tengo una pendiente negativa, una pendiente horizontal, una pendiente positiva y de nuevo una pendiente horizontal. ¿Qué voy a hacer acá? Antes de empezar a resolver, voy a identificar cuántas veces cambia el tipo de movimiento del móvil. O sea, por cada pendiente, cada vez que cambia la pendiente, es un tipo distinto de movimiento, ¿sí? Los voy a identificar y los voy a llamar tramo 1, tramo 2, tramo 3, ¿sí? Y yo se los voy a poner en colores para que los vean mejor. Bien, Damián, sí, vamos a ir resolviendo por partes. En las partes donde la velocidad sea constante, MRU. Y también pueden utilizar el área de la curva. Perfecto, el área bajo la curva, si yo calculo el área entre debajo, o sea, acá puedo dividir, por ejemplo, un triángulo, un rectángulo, un triángulo. Si ustedes calculan el área bajo la curva, esa área es el desplazamiento, ¿sí? Lo pueden calcular por geometría el desplazamiento. Yo no lo hice nunca por geometría, yo lo hago de manera analítica, pero también pueden usar geometría para sacar desplazamiento. Entonces, vamos a ir primero que nada identificando los distintos tramos que va recorriendo este móvil. O sea, primero, va de una velocidad mayor a una velocidad menor, ¿sí? Entonces tengo variación de velocidad. Al tramo 1 lo identifico. Desde el tiempo 0, ¿sí? Hasta los 10 segundos, la velocidad va disminuyendo, ¿sí? Entonces tengo MRV desacelerado. Mírenlo acá en la gráfica, en color verde. Del tiempo 0, para el tiempo 0 empieza con una velocidad de 50 metros por segundo y la velocidad va a empezar a disminuir, ¿ven? Pasa por 40, pasa por 30, pasa por 20 y a los 10 segundos vale 10 metros por segundo la velocidad. Entonces, el primer tramo va de los 0 a los 10 segundos, la velocidad desciende, por lo tanto, MRV desacelerado. ¿Por qué MRV? ¿Por qué variado? Porque la velocidad cambia, ¿sí? ¿Por qué desacelerado? Porque disminuye. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cómo voy pintando los distintos tramos? ¿Qué pasó acá? Cuando llegué a los 10 segundos, se va a cortar, se va a cambiar la pendiente de la función velocidad. Entonces, cada vez que cambie la pendiente de la función velocidad, voy a tener un tramo distinto de movimiento, ¿sí? Lo voy a llamar tramo 2 en color naranja. Fíjense, ¿qué pasa en el segundo tramo? De los 10 a los 30 segundos, la velocidad no cambia, se mantiene constante, siempre igual a 10. Miren, si yo acá, a los 20 segundos, ¿cuánto vale la velocidad del móvil? 10. A los 10 segundos, 10. A los 30 segundos, 10. ¿Ven? Para cualquier punto comprendido entre los 10 y los 30 segundos, la velocidad vale siempre 10 metros por segundo. Entonces, desde los 10 hasta los 30 segundos, la velocidad se mantiene constante y se llama MRU. El tramo, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia, ¿ven? La pendiente es nula, es horizontal la recta que representa la velocidad en ese trayecto, entonces, al no haber incremento ni descenso de velocidad, la velocidad permanece constante, MRU. A los 30 segundos, ¿qué pasa? Se vuelve a cambiar la pendiente de la recta velocidad, vuelve a quebrarse la función, como quieren, para que lo vean así, se vuelve a quebrar la línea, ¿sí? Pero esta vez la velocidad va a empezar a subir. Fíjense que en el tramo que yo pinté en color violeta, la velocidad empieza a incrementarse. Está en 10, pero empieza a ascender. ¿Ven? Llega un punto en el que vale 20 hasta alcanzar los 30. ¿Ven? Entonces el tramo 3 va de los 30 a los 50 segundos. Empieza a los 30, termina a los 50. ¿Sí? Y a los 5, fíjense qué tipo de velocidad, de movimiento tengo en el tramo 3. Tengo la velocidad que cambia, o sea que ya no es más MRU. MRU corta acá en el naranja, ¿sí?
Ahora tengo MRV porque la velocidad empieza a cambiar, aumenta. Y va a ser acelerado porque la velocidad cada vez es mayor, ¿sí? Va de 30, va de 10, acá, va de 10 metros por segundo, y a los 50 segundos alcanza los 30 metros por segundo. ¿Se dan cuenta cómo lo voy leyendo en la gráfica? Me fijo, el tramo morado empieza a los 30 segundos, ¿ven? ¿Cuánto vale la velocidad? Me voy al eje de las Y, vale 10 metros por segundo. Y a los 50 segundos, ¿cuánto vale la velocidad? Me voy al eje de los Y, vale 30. ¿Ven? Acelerado porque aumentó la velocidad. Y al finalizar, tengo un cuarto tramo, otra vez se vuelve horizontal la pendiente, otra vez, fíjense que se quiebra la función. Ahí tengo un cuarto tramo, desde los 50 a los 60 segundos, donde la velocidad vuelve a permanecer constante, o sea, vuelve a permanecer chato, uno vuelve a subir y bajar, por lo tanto, vuelvo a tener MRU. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahí cómo diferencié los tramos, cuándo MRU, cuándo MRV, cuándo acelerado, cuándo retardado o desacelerado. Antes de avanzar, tienen que saber leer el gráfico. O sea, que si tienen dudas, aprovechen y pregunten ahora y volvemos de nuevo al principio. Esta sería la primera parte de un ejercicio por tramos. Reconocer qué es lo que grafica en función de qué y en qué unidades, y después observar en la gráfica cuántas veces se quiebra el gráfico, ¿sí? Y cada vez que se produzca un quiebre en la pendiente de la función velocidad, voy a tener un tramo distinto. Para cada tramo identifico dónde empieza, dónde termina, desde dónde hasta dónde, y qué tipo de movimiento es, MRU, MRV, y en el caso de MRV si acelera o frena, ¿sí? Profe, Sí, escucha. ¿qué es lo que cambia si es acelerado o desacelerado? La pendiente de la recta. Fíjate, en el tramo verde, fíjate qué pasa con la velocidad. Sí, Vale 50. Después claro. va bajando, vale 40, vale 30, vale 20, vale 10, y después se queda constante en 10. O sea, te das Y cuenta, la- va cambiando la velocidad, pero va cambiando, va disminuyendo. Entonces ahí tenés desacelerado. Pero en la parte violeta, ¿sí? La velocidad empieza en 10. Después vale 20, después vale 30, va aumentando la velocidad, ¿sí? Entonces, pendiente negativa es retardado o desacelerado. Pendiente positiva es acelerado, la velocidad va aumentando. y ¿Se dan el, cuenta? Lo voy leyendo en la gráfica. A medida que transcurre el tiempo dentro del tramo, veo qué pasa con la velocidad, si aumenta o disminuye. Por ejemplo, vuelvo de nuevo, a los 0 segundos la velocidad es 50. A los 5 segundos, no lo tengo marcado acá, pero si yo quisiera leer la velocidad a los 5 segundos, ingreso en la gráfica 5 segundos, y la velocidad, fíjate que anda entre los 20 y los 30, o sea que es menor que 50, por lo tanto bajó la velocidad, ¿sí? Entonces si la velocidad baja, desacelerada, ¿sí? Avanzo. Chicos, me van frenando si necesitan. ¿Y el signo de la aceleración cambia también o no? El signo cambia, pero lo obtienen analíticamente. Bien. Lo tienen que obtener ustedes, ¿sí? Ya van a ver cómo lo sacamos. Entonces, ¿cómo se resuelven ejercicios de este tipo? Se resuelven por partes, tramo por tramo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir primero por el tramo 1, de T0 a 10 segundos, el tramo verde, ¿ven? De 0 a 10, leo acá en las X que tengo el tiempo, va de 0 a 10. Identifico, ¿con qué velocidad inicia el tramo 1? ¿Con qué velocidad termina el tramo 1? ¿Y cuál es la duración del tramo 1? ¿Ven? Esas tres cositas quiero que las identifiquen en la gráfica. Empieza con 50 metros por segundo, termina acá con 10 metros por segundo, leo acá en el eje de las velocidades, con qué velocidad empieza y termina, y duración del tramo 1, como es tiempo, lo voy a leer en el eje del tiempo, ¿sí? Va de 0 a 10, por lo tanto dura 10 segundos. ¿Qué voy a calcular con esto? Y qué es lo primero que voy a hacer siempre en cinemática, es calcular aceleración, ¿sí? Entonces, paso número 1, una vez que tengo identificado el tramo, una vez que definí velocidad inicial, final y duración del tramo, calculo aceleración. ¿Ven? La aceleración del tramo 1, la voy a llamar A1, no es dato. En cinemática, si no conocemos la aceleración, es lo primero que debemos hacer es calcular. ¿Sí? Lo mismo que les dije hace un rato, se lo escribí acá en la figura. Entonces,
¿De dónde voy a sacar aceleración? Casi siempre sale de la ecuación de velocidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo es dato acá en este caso, el tiempo de todos los tramos es dato. Velocidad con la que empieza el tramo 1 es velocidad sub 0, 50. Velocidad con la que finaliza el tramo es V1, 10. Yo le pongo 1 para que identifiquemos que es el tramo 1. Como hay muchos tramos, para que no se nos confunda, les pongo el subíndice 1. Aceleración del tramo 1 es velocidad final del tramo menos velocidad inicial sobre el tiempo de duración del tramo 1. Me queda 10 menos 50, 40, negativo, dividido 10, me da menos 4 metros por segundo. Alguien me preguntó recién si era negativa la aceleración. En el primer tramo sí es negativa porque va frenando, y me tiene que dar el signo menos cuando yo lo calculo de manera analítica, ¿sí? O sea, el signo menos aparece acá cuando yo calculo para el tramo 1. No es que lo tengo que agregar yo. Cuando yo lo calculo, si está bien calculado, me tiene que dar negativo el valor de la aceleración. ¿Se entendió cómo calculé la aceleración del tramo 1? Es velocidad inicial 50, perdón, velocidad final 10 menos velocidad inicial 50 dividido el tiempo que dura 10 segundos. Con el valor de aceleración voy a calcular el desplazamiento del tramo 1. Calculamos el desplazamiento del tramo 1 con la ecuación de posición de MR1. Fíjense que, no sé si la ven bien ahí a la ecuación, no me quedó chiquita. Esta es la ecuación de posición. Lo que yo hice acá fue agregar el subíndice 1 a todos los términos, ¿ven? X1, T1, A1, es para indicar que es del tramo 1. Solamente por eso le agregué el subíndice 1. Me dicen qué reemplazarían en cada término. A ver si se animan a hacerlo leyendo de la gráfica. Antes de que yo lo muestre. ¿Cuánto vale X0? ¿Cuánto vale B0? T1, A1. ¿Qué pondrían ahí en cada término? X0 es 0. Bien, X0 0 es es 0. 50 metros sobre segundos. T1 es Bien, sí. 10. Perfecto. Y aceleración Perfecto. menos 4. Y la aceleración menos 4, va con su signo, ¿ven? El X0 no lo puse porque lo voy a tomar que vale 0. Siempre la posición inicial les había dicho que la tomen 0, ¿sí? Entonces, posición inicial, 0. Velocidad inicial con la que inicia el tramo, 50. Tiempo de duración del tramo 1, 10, ¿sí? Y acá un medio por la aceleración que va con su signo negativo. Si yo lo calculé en medio negativo, después cuando la use va siempre negativo el valor. Por el tiempo 10 segundos al cuadrado. De ahí voy a calcular lo que se desplazó el móvil en el primer tramo. O sea que en la primera parte, mientras la velocidad iba disminuyendo, recorrió 300 metros, ¿sí? En la primera parte. ¿Estamos? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Y cómo voy usando? Entonces, repito, es importantísimo tener esto, lo primero que yo hice, identificar velocidad inicial, velocidad final y duración del tramo, lo tienen que tener, y si lo tienen por escrito, mejor, para que no se confundan. ¿Sí? Entonces, todo lo que vayan analizando o datos que vayan extrayendo del ejercicio, vayan transcribiéndolo en la carpeta. Tramo 1, entonces, se desplaza 300 metros. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se entendió cómo usó la ecuación? Yo no. Decime en qué parte. La No aceleración, entendí ¿cómo la calculo? cómo fue reemplazando la última. Sí. Ahí. Fue reemplazando los datos. Eso no Bueno, entendí. X0. Posición inicial, el X0 es el punto de partida del móvil. Yo voy a considerar que parte del punto 0. O sea que yo empiezo, el cronómetro que me mide el tiempo a mí, imagínate que vas en un vehículo, ¿sí? Y querés llegar de una ciudad a otra. Entonces vas a ir manejando en el vehículo. Yo voy a considerar el tiempo 0, ¿sí? En el momento en el que el auto comienza el tramo 1, donde empieza a descender la velocidad. Para ese tramo 1, la velocidad inicial, ¿saben leer? Primero que nada, ¿saben leer gráficas en el eje XY, en el eje de coordenadas? Este es un eje XY. X mide el tiempo y mide la velocidad. Primero tienen que saber eso. Si no saben medir coordenadas en un gráfico, ahí estamos en problemas, ¿sí? Para un valor de tiempo 0, ¿sí? Si yo tengo el tiempo 0 y leo la velocidad en el tiempo 0, es 50. Es mi velocidad inicial, es mi velocidad para el tiempo 0. O sea que yo acá en velocidad inicial voy a poner 50 para mi tiempo 0, ¿sí?
Y el x0 es mi punto de referencia de partida. Yo les recomendé, como es un punto de referencia arbitrario, lo pueden elegir ustedes. Yo les recomiendo que lo hagan 0 siempre. ¿Sí? Lo pueden anular tranquilamente porque vos podés decir, desde acá empiezo a medir la distancia recorrida. ¿Sí? Entonces el x0 lo hice 0, por eso no lo puse. La velocidad 0 la leo de la gráfica. Es para el tiempo 0, la velocidad vale 50. Es la velocidad inicial del tramo. ¿Con qué velocidad empieza el tramo verde? Con 50. Entonces ahí tengo velocidad 0. El tiempo que va en la ecuación es el tiempo de duración del tramo. El tramo verde lo leo acá en el eje X, va de 0 a 10. O sea que dura 10 segundos. ¿Sí? Y la aceleración es el valor que calculé antes. Es la aceleración del primer tramo, negativa porque va frenando. ¿Sí? Entonces, ¿qué meto acá en la fórmula? De nuevo, velocidad inicial, la velocidad con la que empieza el tramo. Tiempo, la duración del tramo, lo leo acá en el eje de las X. Y aceleración, el valor que calculé antes. ¿Sí? Es lo que voy leyendo de la gráfica. Con eso voy a calcular el primer desplazamiento. En la primera parte se desplaza 300 metros. Ahí lo vuelvo a repetir porque tenemos todavía 3 tramos más. ¿Sí? Ahí lo vamos a seguir viendo. Así que vamos hasta que le vayan agarrando ahí la manito de cómo se son las ecuaciones. Vamos con el tramo 2. A ver si se dan cuenta de esto. Velocidad con la que empieza el tramo, velocidad con la que termina el tramo y tiempo de duración del tramo. A ver si son capaces de leerlo en el tramo naranja en la gráfica. Velocidad con la que inicia, velocidad con la que termina el tramo y tiempo de duración del tramo. A ver si se dan cuenta. Tienen que aprender a leer. La velocidad es constante gráfico. y la La aceleración es velocidad es 0. constante. Bien, la velocidad es constante. ¿Cuánto vale siempre la velocidad constante en el tramo 2? 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo, perfecto. ¿Y cuánto dura el tramo 2? La parte naranja, ¿durante cuántos segundos permanece el móvil en MRU? 20. 20. Cuidado con eso ahí, por favor, me van a anotar, esto es importantísimo. Miren, la velocidad del tramo es constante. La voy a llamar velocidad 2. Hago referencia a que es el segundo tramo. Vale siempre 10 metros por segundo, no cambia. ¿Sí? Y la duración del tramo 2, ojo que no es 30. Yo lo que quiero medir es cuánto tiempo el auto va a velocidad constante. Ese vehículo va a velocidad constante de los 10 a los 30 segundos. En total va a velocidad constante 20 segundos. ¿Ven? El tiempo que yo voy a usar en las fórmulas es el tiempo que dura cada intervalo, ¿sí? En la primera parte, ¿cuánto tiempo demoró en bajar la velocidad? 10 segundos. En la segunda parte, ¿cuánto tiempo permanece la velocidad constante? 20 segundos, ¿sí? No es 30. Si ustedes ponen 30, está todo mal. Entonces, lo que yo utilizo es lo que dura cada intervalo, cada tramo de recorrido, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento tengo acá? Tengo MRU porque la velocidad es constante. Entonces, ¿qué ecuación? Aceleración no me hace falta calcular porque sé que es 0, ¿sí? O sea que en MRU aceleración no la calculo, sé que es 0. El desplazamiento lo puedo calcular con una ecuación de MRU de desplazamiento. Miren, acá les pongo la fórmula. Y le pongo el subíndice 2 para indicar que es el tramo 2. Yo siempre le pongo nombre a las ecuaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en la carpeta y tengo mucha resolución, por ahí me puedo confundir. Entonces, si me equivoco, después no sé de qué es cada resultado. Miren lo que yo puse. Son 2 formas de resolver. Hay 2 formas de resolver esto. Las 2 formas están bien. Miren, la forma en la que yo resolví ahora es posición en MRU, es posición inicial más velocidad por tiempo. Posición inicial puse 300. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se puede? ¿No se puede? Se puede poner 300 y se puede poner 0 también. Las 2 formas están bien, ¿sí? ¿Qué significa que yo ponga 300? ¿Qué era 300? Vuelvo atrás. 300 es lo que se desplazó en el tramo 1, ¿se acuerdan? X1, 300 metros. Si yo pongo 300 metros acá, voy a calcular lo que se desplazó en total, incluido el tramo 1, ¿sí? Entonces yo voy a calcular y eso me va a dar 500 metros. ¿Qué quiere decir 500 metros? Si yo, repito de nuevo, si yo acá utilizo 300, que es lo que se desplazó antes, lo que estoy calculando es el acumulado, el desplazamiento acumulado, ¿sí? ¿Podría haber puesto 0 en posición inicial? La respuesta es sí, se puede. De las 2 formas se puede, miren, les muestro.
Pero lo voy a hacer un poquito más grande acá. ¿Podría haberlo resuelto diferente? Sí se puede. Es más, yo creo que hay ejercicios en la guía de resueltos que los resuelvo de otra forma. Las dos formas están bien. ¿Podrían haber usado 0 acá? La respuesta es sí, podría haber tomado la posición 2 igual a 0. ¿Qué resultado me hubiera dado si yo hubiera hecho eso? Me hubiera dado 200 metros. Si yo lo calculo, me hubiera dado esto 200 metros. Pregunto, ¿está bien uno? ¿Están bien los dos? ¿Se puede usar uno? ¿Se puede usar los dos? La respuesta es, están bien los dos, ¿sí? ¿Qué cambia entre 500 y 200? Cambia el significado que ustedes le vayan dando a ese desplazamiento, ¿sí? Si yo tomo el x0 con el valor anterior, lo que estoy calculando es el total, voy calculando el acumulado, ¿sí? Si yo lo hago 0 a la posición inicial, voy a calcular lo que se desplazó exclusivamente en el tramo 2. O sea, ¿puedo trabajar de las dos formas? Sí, pero tengo que ir sabiendo yo qué es lo que estoy calculando, ¿sí? Primer caso, tomo 300 metros como posición inicial, estoy calculando lo acumulado entre el primer y el segundo tramo, porque lo voy sumando. Si tomo 0, calculo únicamente lo que se desplaza en el segundo. Miren acá, antes me había dado el desplazamiento x1, me había dado 300. Me había dado 300 de x1. Calculo x2 y me da 200. La suma de ambos me da 500. ¿Se entiende que puede ser de las dos formas? No sé. Yo a años lo enseño haciéndolo 0 y me dicen, ¿pero por qué no le sumo el de antes? Este año cambié y le puse el de antes, para que no me pregunten eso, pero seguramente alguien me va a preguntar, ¿y por qué no lo hago 0? Las dos formas están bien. Sí, alguien me estaba por preguntar algo. Yo, profe. ¿Pueden ir acumulando o no? Sí, te escucho, decime. No, la diferencia es que cambia de poner x0, que después al final, para calcular la media, sumas cada x del cada tramo. Exactamente. Exactamente. O voy acumulando tramo por tramo, o calculo lo exclusivo de cada tramo y sumo al final. ¿Se entiende? O sumo en cada tramo lo anterior, o calculo todo por separado y sumo al final. Las dos formas están bien, ¿sí? Las dos formas están bien. A ver, seguimos con el otro tramo para ver si me van entendiendo lo que les quiero decir. Entonces, primero, ¿por qué usé fórmulas distintas para el tramo 1 que para el tramo 2? ¿Por qué no calculé aceleración en el tramo 2? Porque es MRU. Entonces cambian las fórmulas y aceleración es 0. A ver ustedes solitos si se animan con el tercer tramo, el tramo de color violeta. A ver, ahí se los comparto más grande. El tercer tramo, tramo violeta. Me identifican en la carpeta, chicos. Velocidad inicial, velocidad final, duración del tramo. Con esos datos, ¿cómo calcularían aceleración y cómo calcularían desplazamiento? Son las 9:42. Vamos que tenemos que terminar con este ejercicio. Pero quiero que ustedes vayan resolviéndolo también para ir viendo si van entendiendo cómo saco los datos de la gráfica. En la carpeta. No quiero que resuelvan todo porque si no vamos a demorar un montón. Yo después les voy a dejar 2 ejercicios de la guía que son así con gráfico para que los hagan de tarea. Y mañana seguimos con esto, ¿sí? Mañana seguimos con MRU, MRV, vemos uno más de gráficas y después vemos encuentro. ¿Qué quiero que hagan ahora? Les pedí velocidad inicial, velocidad final del tramo, cuánto dura el tramo 3, ¿sí? Van a visualizar la parte lila o violeta del recorrido y que me calculen aceleración. Hasta ahí me dicen cómo van y verificamos. Después las fórmulas las tienen ustedes, las tienen que adaptar para cada tramo, pero eso quiero que lo tengan copiado en la carpeta, para que si lo hicieron mal lo puedan corregir, ¿sí? Lo marcan ahí, velocidad inicial, velocidad final y duración del tramo 3. Eso quiero que tengan copiado en la carpeta. Profe, ¿Y la aceleración en ese... Sí. La aceleración en ese tramo, en el tramo violeta, es de 1 metro por segundo cuadrado. Ahí lo calculo, no me acuerdo cuánto da, pero vamos a ver. Otra persona me respondió lo mismo en el chat, así que probablemente si les dio 1, bueno, ahí lo verifican.
Entonces, les pedí velocidad inicial 10 metros por segundo. ¿Por qué? Porque me voy a fijar acá, cuando empieza el tramo violeta, me voy al eje de las velocidades y veo que la velocidad correspondiente al punto de inicio del tramo es 10. Empieza con 10. Velocidad final, me paro en donde termina el tramo violeta, me voy al eje de las velocidades y ahí la velocidad 30. Entonces, empieza con 10, termina con 30. Duración del tramo, ojo, no le voy a poner 50. Porque no dura 50 en total el tramo va de 30 a 50. ¿Cuánto tiempo permanece el vehículo aumentando la velocidad? Desde acá, desde el inicio del tramo, de 30 a 50, 20 segundos, ¿sí? Si ustedes ponen 50 está mal, si pusieron 50 lo marcan, ojo, el tiempo no se acumula, es solamente el tiempo que dura el tramo o el intervalo que estoy considerando, ¿sí? Va de 30 a 50, ven, empieza en 30, termina en 50, entre 30 y 50 pasaron 20 segundos. Con eso ya tengo datos suficientes para calcular la aceleración. La voy a llamar A3 y fíjense que todo lo que es correspondiente al tramo 3, le pongo el subíndice 3, pero repito, es por gusto mío para identificar cada tramo. Despejo de la aceleración de la ecuación de velocidad y me queda 1 metro por segundo cuadrado. Es velocidad final 30, velocidad inicial 10. 30 menos 10, 20, dividido 20, que es lo que dura el tramo, 1 metro por segundo es la aceleración del tercer tramo, ¿sí? Con ese valor de aceleración me voy a calcular desplazamiento o posición para el móvil 3. ¿Cómo lo calculamos a eso? Con la ecuación de desplazamiento, con la ecuación de posición. Para MRV es la de X, nada más que ahora fíjense que le puse X3. Y acá, ¿se animan ustedes a pensarlo? ¿Qué pondrían acá? Posición inicial. ¿Le pondrían 0? O sea, elijo, si a todo le pongo 0, a todo le pongo 0. Y si acumulo, acumulo. ¿Sí? Elijan una de las dos formas. Si vienen poniendo 0 a todo, continúo, no es que elijo para uno sí, para otro no. O a todo le pongo posición 0 y después sumo al final, o voy acumulando tramo a tramo, ¿sí? Yo como empecé acumulando, voy a seguir acumulando. Pero si quisiera ponerle 0, le puedo poner 0 a todo, ¿sí? A ver, posición inicial, me dice ahí un compañero que le va a dar 500, ¿sí? Si voy acumulando, ¿qué posición inicial tomo? La que terminé en el tramo 2. ¿Cuánto había recorrido hasta el tramo 2? En la filmina anterior, 500, ¿sí? Entonces le pongo 500.